Muy bien, pues vamos a iniciar este encuentro en esta Escuela de la Palabra en el que estamos comentando el Evangelio de San Lucas. Vamos a iniciar pues de la mejor manera rezando una Ave María, que fue ella la que ha acogido la palabra hecha carne, que es Jesucristo, y la que nos enseña a acoger a Cristo en su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Bien, la charla de hoy la he titulado El camino a Jerusalén como escuela de discipulado. Vamos a intentar profundizar en las lecciones propias del evangelista San Lucas. Muy bien, pues en este encuentro nos sumergiremos en una sección particularmente rica y formativa del Evangelio de San Lucas. El relato del ascenso de Jesús hacia Jerusalén. ¿Vale? El evangelista no nos presenta este viaje como un simple traslado geográfico, sino como una auténtica catequesis sobre la secuela Christi, el seguimiento del cristiano, el seguimiento cristiano. Pues a medida que Jesús avanza junto a sus discípulos, él, en su sabiduría, pues va aprovechando cada instante para instruirlos acerca de las actitudes fundamentales que deben distinguirlos a los discípulos. Y hace énfasis concretamente en la compasión y la ayuda hacia el necesitado. Vamos a esperar un momento. Por tanto, el propósito de la charla de hoy es profundizar en las enseñanzas que emanan de este camino, ¿vale? Como todos sabemos que el Evangelio de San Lucas es un camino hacia Jerusalén, ¿no? Entonces nos vamos a proponer, en primer lugar, leer la parábola del buen samaritano como una invitación concreta a practicar la misericordia con quien lo necesita. En segundo lugar, buscaremos analizar y superar las dificultades que encontramos para hacernos prójimos de aquellos que nos rodean y sufren. Y finalmente intentaremos comprender la profunda importancia que reviste la sección dedicada al viaje a Jerusalén dentro de la estructura del Evangelio de San Lucas. Vamos a ver que al explorar estos aspectos nos vamos a enriquecer muchísimo en la comprensión de lo que significa ser discípulo de Jesús en nuestro día a día. ¿Tiene que pasar alguien más? Allá al fondo, ¿quién está? ¿Van a volver a pasar? Cerrar la puerta. Es que estamos grabando, por eso. Alejandro, si van a pasar a buscar el Santísimo, pues manda uno también. Bueno, continuamos nosotros. El viaje a Jerusalén es un eje central en la enseñanza lucana, ¿vale? Entonces, es crucial destacar que Lucas dedica una extensión significativa en su Evangelio a narrar este viaje, abarcando desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 28. No sé si lo tenéis la escritura, si le queréis echar un vistazo, por ejemplo, aquí la Biblia de Jerusalén, aquí se titula, la perícopa es La subida a Jerusalén. Si queréis buscarlo, se van a finales del capítulo 9. Bueno, es más o menos para que se sitúen. Pues si comparamos su relato. Bueno, espera un momento.
Hay un volcán de mujeres. Bueno, si comparamos el relato de Lucas con los evangelios de Marcos y Mateo, observamos una diferencia muy notable, que mientras estos le dedican solo 1 o 2 capítulos respectivamente, Lucas le consagra nada menos que 10 capítulos, evidenciando la gran importancia que el evangelista concede a este periodo, ¿vale? Pues a diferencia de los otros evangelistas, Lucas no se detiene en detallar la ruta geográfica específica del viaje. De hecho, las referencias geográficas a las posibles etapas son prácticamente inexistentes. Cuando leáis en casa tranquilos se van a dar cuenta. O sea, no pone un itinerario preciso, sino que Lucas subraya constantemente que Jesús está siempre en camino. Sin embargo, la atención se va a centrar persistentemente en la meta final, que es Jerusalén. Esta ciudad que ciertamente adquiere en la obra de Lucas un profundo simbolismo teológico. ¿Por qué? Pues porque está totalmente relacionado con la historia de la salvación. Jerusalén no es solo el punto de llegada donde la misión terrenal de Jesús culmina con su pasión, muerte y resurrección, sino también el punto de partida para la misión universal de la Iglesia. Entonces podemos entender este viaje a la luz de Lucas 9:31 como un verdadero éxodo pascual. ¿Quién lo quiere leer? 9:31. ¿Lo tenéis o no? Sí. A ver. ¿Qué significa esto del éxodo pascual? A ver. Lucas 9:31. Apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Perfecto. Sí. ¿Vale? El éxodo pascual, que lo vamos a celebrar dentro de poco, que es esta salida de este mundo al Padre y nosotros con Él, ¿vale? De eso se trata. No es que se va y nos abandona. Entonces, desde el inicio de esta sección se nos dice claramente que cuando llegó el tiempo de su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Eso aparece en Lucas 9:51, que es donde les decía que inicia la subida a Jerusalén. Pues Jesús marcha con determinación hacia su destino y lo hace plenamente consciente de lo que le aguarda en la ciudad que mata a los profetas. Si quieren lean Lucas 13:34. ¿Tenéis o no? ¿Alguien más? Yo sí, si alguien la quiere, es que no me he traído la caja. Bueno, así lo hacemos dinámico, pues yo quiero que se familiaricen con la escritura. ¿Vale? Sí. A ver, la ciudad que mata a los profetas, ¿qué nos dice Lucas 13:34? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a su polluelo bajo las alas y no has querido? Pero qué bonito, ¿no? Jesús camina hacia Jerusalén consciente de esto, ¿vale? Entonces su camino hacia la gloria y hacia la resurrección, como estamos escuchando, pasa inevitablemente por la etapa de la pasión y la muerte en Jerusalén, marcando ciertamente su partida de este mundo, su paso hacia el Padre. Es fundamental, familia, que comprendamos que Jesús no emprende este camino en solitario, ¿vale? Al contrario, lo hace con la mirada fija en la meta, ciertamente aprovechando para instruir a quienes le acompañan sobre las exigencias del discipulado. Los prepara para la misión universal que deberán emprender después de la Pascua. Pues de esta manera vemos que el viaje a Jerusalén se configura como un marco idóneo para una auténtica catequesis en camino. Es un itinerario repleto de enseñanzas mediante las cuales el maestro invita a sus seguidores a identificarse con las motivaciones profundas de su vida entregada hasta la muerte.
Por tanto, el camino de Jesús se convierte en modelo y guía para el camino de los creyentes de todos los tiempos y como en programa para la iglesia misionera, es decir, que los cristianos estamos llamados a compartir la vida y el destino de Cristo, que no es la muerte, sino la resurrección, pero que pasa por la pasión, por la muerte y termina en la resurrección, ¿vale? Porque ser cristiano es ser otro Cristo, ¿vale? O sea, no sorprende entonces que Lucas utilice esta misma imagen en los Hechos para referirse al movimiento de seguimiento cristiano surgido de la Pascua. Por tanto, ahora vamos a hablar entonces de estos encuentros significativos y de las enseñanzas fundamentales en esta ruta, en este itinerario. A lo largo de este trayecto hacia Jerusalén, pues Jesús se cruza con diversos personajes y muchos le preguntan cosas, le hacen peticiones, y esto hace que se conviertan estas preguntas y estas peticiones en oportunidades para impartir valiosas enseñanzas. O sea, uno de los encuentros incluso más paradigmáticos es el que sostiene con un maestro de la ley en Lucas 10, 25, 37. Este diálogo da origen a lo que nosotros vamos a trabajar hoy, que es la parábola del buen samaritano, una narración esencial para comprender el significado de hacerse prójimo. Entonces, ¿quién se anima a leer con fuerza Lucas 10, 25, 37? ¿Tú? Dale. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz lo mismo. Gracias, Marina. Bien, vamos a intentar un poco escrutar este encuentro, que es muy significativo y tiene una enseñanza muy profunda para todos nosotros, ¿no? Para la Iglesia y para el mundo. Es una palabra para esta sociedad, ¿vale? Como hemos escuchado al principio, dice que el maestro de la ley se acerca a Jesús, si buscan todo el texto, con una pregunta fundamental desde la perspectiva religiosa. Le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, el texto después revela que este letrado, este experto en la ley, la consulta que le hace a Jesús
no la hace porque le atrae la autoridad con la que él enseña, sino para tenderle una trampa. Era muy propio de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues esquiva esta intención maliciosa y responde con otra pregunta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Claro, la respuesta del letrado demuestra su conocimiento ciertamente de la ley, resumiendo dos preceptos esenciales de la Torá, ¿vale? Que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero Jesús, ciertamente aprobando su respuesta, termina corroborando que estos dos mandamientos son fundamentales para quien quiera seguirlo. Así que, ¿qué hace el maestro de la ley? Busca una aclaración adicional y formula una nueva pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Pues según la comprensión común en Israel, el prójimo era el compatriota o el correligionario, o sea, aquel que compartía la misma religión, ¿vale? Entonces, otros, por ejemplo, los demás, por decirlo de una manera, eran considerados como extranjeros o pecadores o merecedores de odio y desprecio, como se refleja en algunas interpretaciones, ¿no? Sobre todo Mateo 5:43 en el Sermón de la Montaña. Pues Jesús, en lugar de ofrecer una definición teórica, le responde con una parábola al letrado. Y que dice así, la historia comienza con un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Hay que tener presente que este camino, esta ruta de Jerusalén a Jericó en ese entonces, era una ruta muy peligrosa. Estaba como propensa a los asaltos, ¿vale? Entonces, este hombre que bajaba hacia Jericó termina siendo atacado y queda medio muerto, dice, al borde del camino. Sucesivamente pasan por el lugar un sacerdote y un levita. Ambos ven al herido, a este hombre casi muerto. Pero ¿qué hacen? Dan un rodeo y pasan de largo. Aquí hay que hacer hincapié en una cosa muy concreta para no caer en el juicio. Ciertamente, esta reacción pues que se dé a que las leyes de pureza ritual que consideraban impuro el contacto con sangre o un cadáver, ellos las prioricen. Por ejemplo, si buscamos números, nos vamos al libro de los números, al principio. Números 19 del 11 al 13. Números 19. Sí, ahí nos vamos a enterar por qué pasaron de largo el levita y el sacerdote. Del 11 al 13, María. El que toque un muerto, un cadáver humano, quedará impuro 7 días. Se purificará con dicha agua los días tercero y séptimo y quedará puro. Pero si no se purifica los días tercero y séptimo, no quedará puro. Todo el que toca un muerto, un cadáver humano, y no se purifica, contamina la morada del Señor. Ese individuo será excluido de Israel. Mal. O sea, estaban dentro de lo que eran los preceptos religiosos. ¿Qué crítica por ahí podemos hacer constructiva? Al final priorizaron el cumplimiento de la ley a la misericordia, ¿vale? Sobre la misericordia. Ese es el gran escándalo que vamos a tener siempre y vamos a escuchar en todos los evangelios, ¿no? No entender que la ley está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley, ¿vale? Y que amar es cumplir la ley entera. Practicar la misericordia es cumplir la ley entera. Pero eso es lo que viene a revelar Jesucristo, ¿no? Ellos, en su estructura religiosa, no pudieron más que agarrarse a sus preceptos. Entonces, en contraste al levita y al sacerdote aparece un samaritano en la escena. Como bien sabéis, los samaritanos eran despreciados por los judíos por motivos históricos, religiosos y culturales. Un motivo concreto que lo comenta Benedicto XVI en su libro
el libro este que hace él, ahí no lo traje, pero sobre cristología, ya se los haré llegar, ¿vale? Él dice que, bueno, que habían llenado la plaza del templo de Jerusalén con huesos de restos, o con huesos humanos. Entonces había sido como un sacrilegio, había sido una herejía y habían contaminado el espacio. Entonces ya ese era uno de los motivos para pelearse con los samaritanos. Bueno, ellos eran ciertamente también por motivos históricos considerados extranjeros e idólatras, ¿vale? Sin embargo, este personaje inesperado, ¿cómo dice la traducción, Marina, la tuya? Del samaritano, pero Sí. un samaritano Sí, ¿qué que dice? iba de viaje llegó a donde estaba él. Sí. Y al verlo se compadeció. Compadeció. Que es una traducción más suave, pero en realidad, bueno, compadecerse es padecer con él, pero en el fondo la traducción más correcta es se le rompió el corazón al ver al herido. O sea, como que se conmovió profundamente en sus entrañas, ¿no? Y esto es la diferencia con los otros, que pasaron de largo, ¿no? Él se acerca y esta compasión que decía Marina en su traducción, se termina traduciendo en acciones concretas. No es que se queda simplemente en lo que le provoca el encuentro con el herido interiormente, sino que actúa. ¿Y qué hace? Pues venda sus heridas, las cura con aceite y vino, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada y paga los gastos para que lo cuiden. Después, al concluir un poco la narración, ¿qué hace Jesús? Pues interpela al maestro de la ley con una pregunta que invierte la perspectiva inicial. ¿Qué le dice Jesús? ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Vale? Entonces, lo fundamental no es definir teóricamente quién es nuestro prójimo aquí, sino demostrar con nuestras acciones que nosotros nos hacemos prójimos del necesitado. O sea, la clave reside en acercarse con misericordia a todo aquel que lo necesite, siguiendo pues el ejemplo del samaritano. Después Jesús, como vemos, concluye este encuentro con una exhortación práctica y directa. Vete y haz tú lo mismo. ¿Vale? Vamos a continuar. Voy a desarrollar ahora, a comentar por arriba otros encuentros de Jesús que tiene a lo largo de este itinerario hacia Jerusalén y retomamos después ya la parábola del samaritano, pero aterrizada a nuestra vida, ¿vale? Pues además de este encuentro, que es el encuentro central, el camino hacia Jerusalén, como vemos, está jalonado por otras enseñanzas importantes que surgen de diversos encuentros. Por ejemplo, en Lucas 10, 38, 42 está el encuentro con Marta y María, ¿no? Aquí, por decir algo por arriba un poco, Jesús enseña sobre la importancia de la relación entre la escucha de la palabra y el servicio. Lo podéis leer en casa. Después se encuentra en Lucas 11, 27, 28, con una mujer anónima, que dice, esta alabanza a la Madre de Jesús es aprovechada por Jesús para destacar que la verdadera bienaventuranza reside en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, presentando a María como modelo del creyente, ¿vale? Más adelante, en 11, 37, 52, contra los fariseos y los legistas, precisamente los doctores de la ley, Jesús, ¿qué hace? Pues denuncia la hipocresía y las actitudes censurables de los líderes religiosos, que quienes se preocupan por las apariencias externas, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Fijaros que al final el fariseísmo es una religión que está al servicio del yo, del ego. Por soltarles una definición, ¿no? Después, en Lucas 12,
dice que ahí aparece 12, 13, 21. Dice, ante una petición sobre una herencia, Jesús advierte contra la avaricia a uno de entre la gente y la acumulación egoísta de bienes, presentando la parábola del rico insensato, ¿vale? No acumular riqueza. Después, si nos vamos a Lucas 13, 10, 17, está el encuentro con el jefe de la sinagoga, ¿no? Que Jesús realiza una curación en sábado, como hemos escuchado en el Evangelio ayer, y iremos escuchando estos días, que genera una controversia. Entonces termina enseñando sobre el sentido liberador del sábado, que está al servicio del ser humano. Esto nos tiene que ayudar a nosotros, porque somos todos muy legalistas, pero por inseguros que somos, ¿vale? Porque nos cuesta confiar. Entonces, muchas veces nos llenamos de leyes nosotros para caminar por la vida con seguridad, pero ¿qué ocurre? Que se las exigimos al prójimo también, ¿vale? Entonces, y el prójimo tiene que pasar por el mismo camino, ¿vale? El cristiano es aquel que camina en confianza. Lo vamos a escuchar el domingo en la primera lectura, muy bonita, que es aquel que confía en este Dios que abre un camino en el desierto. Pues la vida es un desierto, ciertamente, y en el desierto los caminos brillan por su ausencia. Y lo que impera un poco la realidad son las dudas, la incertidumbre. Pues Dios es aquel que abre un camino, que nos pone un camino en el desierto y que nos invita a confiar en Él, porque no solo pone el camino, sino que camina con nosotros. ¿Vale? Bueno, estos diversos encuentros y las enseñanzas que de ellos se derivan, junto con otras reflexiones sobre la oración, el uso de las riquezas, la necesidad de conversión, el perdón y la alegría, configuran una rica formación para los discípulos en su camino hacia el reino, ¿vale? Ahora bien, la pregunta que resuena con fuerza a partir del Evangelio del Samaritano, creo que es de qué manera concreta podemos hacernos nosotros prójimos de quienes sufren necesidades en nuestro mundo actual. Es una pregunta para meditar, ¿vale? En el libro que estamos trabajando señala que las cunetas del camino de la vida siguen estando llenas de personas heridas en múltiples formas. Hay algunos que no tienen empleo, están los emigrantes, los enfermos físicos, psíquicos, cada vez más. Es impresionante la cantidad de gente que sufre alguna enfermedad mental por esta ansiedad que hemos hablado otras veces, que la ansiedad, si hacemos la lectura espiritual sobre la ansiedad, es al final esa falta de confianza en el mañana. Entonces, la ansiedad es esa intolerancia a la incertidumbre, que se cura con confianza, ¿vale? Pero bueno, como todos tenemos esa herida del pecado original que nos empuja cada día a controlarlo todo, a querer controlarlo todo, pues el vivir abandonado es muy difícil, ¿vale? Entonces esto yo como sacerdote me doy cuenta que enferma a la gente. Es que la fe no tenemos ni idea, creo, todavía el poder curativo que tiene la fe. Impresionante. O sea, en la vida, en el día a día, claro, la fe es un regalo que Dios nos da, que tenemos que ponerla en práctica para que incluso vaya creciendo. O sea, ¿cómo crece la fe? Pues confiando, creyendo, pasando la fe en cada momento. Pero la gente que no tiene la fe, pues precisamente no tiene respuesta. Por eso al final termina muchas veces con la loca de la casa, como dice Santa Teresa, pues gritándose de todo, iba a decir, para no decir otra palabra, ¿vale? Entonces, me decía mi profesora de Derecho Canónico, Teresa, me decía que la fe igual es como la gripe, ¿no? O sea, se contagia. Entonces, una persona que por ahí padece ansiedad o está sufriendo o está en una de las cunetas del camino de la vida, pues
Si ella ve cómo tú respondes ante un acontecimiento concreto, ve que tú confías, que estás contenta, que te fías del Señor, que esperas en Él, que ves que es un Dios que provee, que no abandona, que como decía la palabra hoy, que dice, aunque una madre se olvidase de su hijo, yo jamás te olvidaré, que es ese Dios que no se olvida de nosotros, que está con nosotros. Estas palabras llenas de ternura, pues si alguien que no cree te ve, porque hay que... Sí, ¿viste? Te ve y ves que no te asustas, pues ya está, le ayudas, ¿vale? Entonces, hay muchas personas que están al borde del camino de la vida, ¿no? En estas cunetas, ¿no? Personas con discapacidad, los ancianos que viven en soledad cada vez más, las mujeres que sufren maltrato, los jóvenes que se sienten desorientados, e incluso comunidades enteras que han quedado al margen del desarrollo. Yo eso lo sufro mucho en Argentina. O sea, hay millones de personas que han quedado fuera del sistema, totalmente marginales, que no hay forma de que puedan, no sé, entrar dentro de lo que para nosotros es el sistema, ¿no? De hacer una vida más o menos ordenada, etc. Los marginales, lo que despectivamente la gente le llama la escoria de la sociedad, que no lo son los que nos salvan, ¿no? Pues hay mucha gente, ¿vale? Entonces, pensar en todas estas personas por ahí nos puede ayudar a responder a esta pregunta, ¿no? De qué manera concreta nosotros podemos hacernos prójimos de quienes sufren necesidades. Aunque tampoco hay que irse muy lejos, quizás basta que abras los ojos y te des cuenta que tienes a tu hijo en la cuneta del camino de la vida. Y no lo ves. Hay esta serie Adolescencia, que salió, son 4 capítulos en Netflix, a mí me hizo llorar. O sea, es conmovedora pero angustiante. Pero que relata muy bien el sufrimiento de 2 padres que creían que lo habían hecho estupendamente, y de hecho lo hicieron estupendamente con los hijos, hasta su capacidad de entender, pero cómo los niños hoy tienen otro lenguaje, otros sufrimientos que desconocemos, ¿vale? Entonces también es como para hacer un poco de autocrítica, hasta qué punto yo soy consciente del sufrimiento de mi hijo, o por dónde está pasando. Claro, era un niño, que como sabéis terminó cometiendo un asesinato, todo esto. Eso lo digo porque no le estoy haciendo spoiler, ¿no? Porque eso sale al principio de la serie, porque lo menos importante. Pero era un niño que para los padres estaba en un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque estaba en su habitación con el ordenador todo el santo día. Entonces, ellos que piensan, pues si mi niño está aquí, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Entonces, digo, hacernos prójimo, no solo pensando en aquellos que hemos dicho antes, ¿no? Sino que quizás tenemos al lado a alguien sufriendo. Basta abrir los ojos, ¿no? Y romper un poco esa estructura de decir, bueno, si yo a mi hijo lo eduqué, le doy esto, lo otro. Eso es un poco pensar como el levita y el sacerdote. Es decir, o sea, yo cumplo como padre, o sea, a mí se me pide esto, no, hay que ir más allá, ¿vale? Entonces, la actitud compasiva del buen samaritano ciertamente nos interpela directamente y nos invita a tomar decisiones prácticas. O sea, no basta con expresar sentimientos de compasión. A este hombre se le rompió el corazón, pero actuó, ¿vale? O sea, la parábola nos llama a pasar a la acción concreta, a detenernos y tratar de ayudar. Muchas veces, como se menciona en el texto, damos rodeos, ¿no? Para no pasar de los sentimientos a la ayuda concreta. Eso es verdad también. Podemos caer en el debate teórico o en la crítica a otros, evitando pues la responsabilidad de actuar. Eso pasa, ¿no? Todos hablamos de los pobres, pero ¿quién hace algo por los pobres? Muy poca gente, ¿no? Entonces, debemos preguntarnos individualmente, como tarea para la casa, ¿no? ¿Ante qué tipo de necesidades humanas te sientes más conmovido? O sea, que uno se examine, ¿no? Porque es verdad que hay algunos que empatiza con unas realidades
otros con otras. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de necesidades humanas te sientes más conmovido? Después, otra pregunta. ¿Qué rodeos, entre comillas, sueles dar en esos casos para no pasar de los sentimientos de compasión a la ayuda concreta? Yo creo que empezando por casa esto se puede contestar súper bien. ¿Vale? Digo también que es importante reconocer y aprender de aquellas personas e instituciones que sí se involucran en ayudar a los demás. ¿Vale? Uno nunca nace sabiendo. Y además el amor llama al amor. Entonces, mirar, interesarse. ¿Vale? Entonces, la parábola del buen samaritano nos muestra que la solidaridad no consiste en responder a preguntas teóricas, sino en tomar decisiones prácticas. La actitud del samaritano nos ayuda a comprender que hacerse prójimo implica acercarse, sentir compasión y actuar de manera concreta para aliviar el sufrimiento del otro. ¿Vale? Así pues, familia, el viaje de Jesús a Jerusalén, tal como lo describe Lucas, es mucho más que un simple traslado geográfico. Resumiendo, es una escuela de discipulado en movimiento. A través de sus palabras y de los encuentros que tienen lugar en el camino, Jesús nos instruye sobre las exigencias del seguimiento. La parábola del buen samaritano se erige incluso como un faro que ilumina el corazón de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es la llamada apremiante a la misericordia activa y a hacernos prójimos de todo aquel que encontramos en necesidad. Este camino de Jesús es también nuestro camino como creyentes. No podemos perder de vista. ¿Vale? Lucas nos invita a ser seguidores de un caminante incansable, ¿vale? Orientando nuestros pasos según la voluntad de Dios y el ejemplo de aquellos grandes creyentes que nunca se quedaron estancados, ¿no? Que este tiempo, por tanto, familia, de reflexión nos impulse a ir y hacer lo mismo, llevando la compasión y la ayuda concreta a quienes nos rodean, recordando las palabras finales que Jesús dice en la parábola. Pues gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.